A raíz de una invitación que tuve de parte de Wade Caves para hablar sobre astrología mundana, bueno, estuve trabajando sobre la Carta de Argentina y me pareció interesante compartir alguna alguna de bueno, de las conclusiones a las que llegué. En primer lugar, me parece importante que, siendo Argentina un país que en el 2024 tuvo un tumulto de cambios, primero empezar dando un contexto. Quiero aclarar que me inspiré en los escritos de William Lilly, tanto en astrología cristiana como en un tratado que tiene sobre eclipses que se llama Año Tenebroso, pero la página que más utilicé como referencias es Skyscript, que es una página que está en inglés pero que dentro de muy poquito tendrá la versión traducida al español del famoso libro de William Lilly, Astrología Cristiana. Muy bien. Entonces, empecemos por el contexto político. Esta es la Carta de Argentina. Es una carta que, si bien en la rectificación de Alexander Marr usa el sistema topocéntricos, en Skyscript está puesta en el sistema Placidus. Son muy similares, el ascendente y el mediocielo coinciden. Entonces, para ponernos en contexto, al final del último gobierno, en diciembre del 2023, el gobierno anterior al actual, estábamos en un escenario bastante complicado porque Argentina tenía récord de impresión de dinero, una inflación que superaba el 200%, las tasas de pobreza se habían disparado y el Banco Central se encontraba con reservas negativas por 11 billones de dólares. Entonces, cuando yo hago astrología mundana, como aquí me voy a enfocar más en la mirada tradicional, empiezo siempre mirando la conjunción Júpiter-Saturno de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque esta conjunción marca el inicio de una nueva era política y cultural. Por lo menos en la astrología tradicional, era ese el punto de partida que se tomaba para analizar luego cartas de los ingresos. Entonces, cuando nosotros miramos la carta de la conjunción Júpiter-Saturno para Buenos Aires, vemos que, bueno, como todos sabemos, hubo un cambio de triplicidad, de la triplicidad de tierra a la triplicidad de aire. Entonces, este cambio es de gran importancia y produce también cambios a nivel de todo el mundo. En esta conjunción entre Saturno y Júpiter, el dominante es Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno es el regente tradicional de Acuario. Por lo tanto, Saturno domina la conjunción. ¿Y qué nos dice Saturno? Saturno es el planeta que tiene que ver con la responsabilidad, con la rendición de cuentas, con la restricción, la escasez, la pérdida, etc. En el signo ascendente para Buenos Aires, durante la conjunción, teníamos a Aries y Marte muy fuerte posicionado en su propio signo y en la primera casa. ¿Qué representa Marte? Marte representa personas, hombres, confrontativos, conflictos, disputas. Este Marte se encuentra en cuadratura a la conjunción. Si nosotros avanzamos unos 7 grados, Marte ya llegaría Acuario y estaría dentro de orbe de una cuadratura a Júpiter y Saturno. Como Saturno rige la casa 10 en este ingreso, podemos pensar un hombre confrontativo que enfrenta al poder de turno, que fue exactamente lo que pasó. En octubre del 2023 tuvimos la primera elección presidencial desde la conjunción Saturno-Júpiter de 2020, donde los tantos habían cambiado, porque ahora esa gran conjunción inauguraba un periodo en aire. Ya sabemos que había habido hace prácticamente 30 años o más una conjunción en Libra, pero esta es la que inaugura ese periodo, porque de ahora en adelante las siguientes conjunciones se van a dar en signos de aire. Muy bien, tuvimos la primera presidencial en octubre y una segunda vuelta en noviembre del 2023. Las expectativas de voto eran para la candidata de centro 33,9%.
El candidato de peronismo con una inclinación hacia políticas de izquierda, 31,4. Y Javier Milei, que era nuevo a la política, apenas un 18,1% de intención de voto. Bien. Veamos entonces, recordemos que la conjunción de Júpiter-Saturno para Buenos Aires mostraba en el ascendente un Marte poderoso haciendo una cuadratura al regente de la casa 10. Esto es como súper importante. Justamente lo que pasó fue que uno de los candidatos, este hombre confrontativo, un hombre que se expresa con mucho enojo, que increpa, justamente el autoproclamado anarcocapitalista, que prometía un alejamiento radical del pensamiento económico tradicional y que era el que menos posibilidades tenía en convertirse en presidente, sacó una cantidad de votos totalmente inesperada. En Argentina, por el sistema electoral, el resultado, donde el, el político que representaba el partido peronista tenía menos de 40 puntos y menos de 10 puntos de diferencia con el que salió segundo, Javier Milei, esto implicó que habría que ir a una segunda vuelta. Así funciona el sistema de elecciones en la Argentina. Lo que se esperaba era que los votantes de centro, que habían sacado el 23, la candidata de centro había sacado el 23,69, se sumaran a Javier Milei y los candidatos, como por otros candidatos, se sumaran a el partido peronista. Ese era el escenario que se esperaba que ocurriera y fue exactamente lo que ocurrió. Pero antes de que esto ocurriera, hubo una presión internacional muy fuerte en contra de Javier Milei. Por ejemplo, el diario de Inglaterra, El Guardián, eh, presentó en su editorial una carta firmada por más de 100 economistas y políticos advirtiendo acerca de que la elección de Javier Milei iba a significar una devastación sin precedentes para la Argentina. En esta carta abierta que se publicó unas semanas antes de lo que nosotros llamamos balotage, pero que sería la segunda ronda de elecciones, en este diario se publicó las soluciones que propone Javier Milei, parecen muy atractivas, pero van a causar devastación en el mundo real. ¿Sí? Entonces, entre estos economistas, los principales que propusieron esta carta abierta, esta editorial, tenemos a Thomas Piketty, un economista francés, profesor de la Escuela de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales, presidente de la Escuela de Economía de París, presidente asociado, profesor de el London School of Economics, un economista muy prestigioso. También tenemos el economista serbio-estadounidense Milanovic. Él es profesor investigador del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, investigador, investigador principal afiliado al Estudio de la Renta de Luxemburgo, imparte clases en la Escuela de Economía de Londres. Tuvimos una economista de la India, Yataji Ghosh. Ella es profesora de Economía de la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos, y José Antonio Campo, un economista colombiano que trabajó en las Naciones Unidas y además es profesor de la Universidad de Columbia. Bien. Sin embargo, a pesar de la presión internacional en contra de Javier Milei, sucedió lo que era de esperar. Los votantes de centro sumaron sus votos a el candidato anarcocapitalista y los demás sumaron sus votos al candidato peronista. Y bueno, ese fue el resultado que obtuvimos. Javier Milei se convirtió en el primer presidente anarcocapitalista en gobernar un país. Muy bien, sin embargo, como era nuevo a la política, no tenía un equipo
y los principales ministros de su fuerza fueron ministros justamente de centro, de la fuerza de centro. Tenemos a la candidata para presidente del el partido de centro convirtiéndose en ministro de Seguridad. El economista, el ministro de Economía, también había sido ya candidato, ya había trabajado para cuando eh, el partido de centro había estado en el gobierno, y lo mismo con el ministro de Desregulación y Transformación de Estado. Muy bien. Es interesante saber que justo antes de las elecciones presidenciales de octubre del 2023 hubo un eclipse solar en Buenos Aires, y William Lilly, en su tratado sobre eclipses, El año tenebroso, nos dice que cuando el eclipse está en Aries o en Libra se producen controversias en la religión o algún cambio o alteración. Y justamente este eclipse sucedió muy cerquita del ascendente de Argentina en Libra, pero más interesante aún, acá lo vemos, muy cerquita del grado del ascendente de Argentina. Más interesante aún, y esto también nos lo dice William Lilly en Año Tenebroso, es que él nos advierte que si ocurre un eclipse y entre la casa 7 y el mediocielo, se debe mayor consideración a aquella estrella fija que posea el ángulo de la casa 7, porque esa estrella precede. Y justamente en este eclipse, en el ángulo de la casa 7, tenemos a Regulus. Regulus ya está en el grado 0 de Virgo. William Lilly le daba un orbe bastante amplio, de hasta 5 grados. Entonces nosotros tenemos que en el descendente de ese eclipse, a la estrella Regulus, que justamente se asocia al león. Regulus es conocida como el corazón del león, y Javier Milei, en su simbolismo, en cómo se presenta en campaña, se representa con el símbolo de un león. Dice William Lilly, esto ya en astrología cristiana, no en Año Tenebroso: Regulus, conocida como el corazón de león, es de la naturaleza de Marte y Júpiter, muestra ambición de dominio sobre los demás. Por su naturaleza fogosa e irascible, Lilly advierte, encuentra alguna alteración aguda en sí misma por un tiempo. Esto quiere decir, es una persona irascible, bueno, que a veces se expresa de un modo que sorprende. Sufrirá algunas palabras oprobiosas. Esto representa las enormes críticas que Javier Milei ya empezó a recibir antes de ser elegido presidente, pero que ha recibido a nivel mundial y a nivel interno en Argentina desde que asumió la presidencia. También nos dice William Lilly, una enfermedad aguda o colérica si no se previene cuidadosamente con la medicina. Esto, hasta donde yo sé, no se ha manifestado. Muy bien, cuando Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre del 2023, no tenía representación en el Congreso, la tasa de inflación era del 200%, la pobreza era del 49% y estaba en aumento, y la población estaba polarizada con protestas y confrontaciones. Su principal objetivo, o por lo menos lo que él manifestó, era evitar la hiperinflación. Durante el primer año de gobierno hizo importantes ajustes fiscales, incluyendo un recorte del 27% en el gasto público, algo inédito a nivel mundial. Por supuesto que esto implicó una fuerte caída de la actividad económica. En los primeros meses de su gobierno, la pobreza se disparó y hubo estanflación, caída de la actividad justamente por este fuerte recorte, más inflación alta. Los primeros meses de su gobierno fueron realmente muy difíciles y atravesados por protestas. Además, el FMI daba un panorama desolador. Esperaba que la economía argentina cayera drásticamente 2,8 puntos. Al final de 2024, 12 meses después de haber asumido, la economía argentina se había contraído, como es de esperar cuando se produce un recorte de la magnitud que había hecho Javier Milei, pero se contrajo 1,8 puntos en lugar de los 2,8 puntos que esperaba el FMI. Fue una contracción mucho menor a la esperada, y además
con un plus, y es que en diciembre del 2024, a pesar de que durante el año la economía se había contraído, diciembre del 2024 vio un crecimiento del 5,5 en comparación con diciembre del 2023. Aquí hice un error, con diciembre del 2023. Entonces, a pesar de que la economía se contrajo, en diciembre, para diciembre del 2024, ya estábamos viendo un rebote de la economía. Para finales de 2024, la tasa de inflación mensual había pasado del 20% en enero del 2024 al 2,7% en diciembre de ese mismo año. Tuvimos superávit fiscal por primera vez en 14 años y la pobreza empezó a descender. Bueno, 2025. Vamos a hablar ahora del 2025 y del ingreso en Aries en marzo del 2025. Una de las cosas que se dice en astrología tradicional es que para saber si un ingreso es significativo, tomemos el ingreso en Aries de un país como la revolución solar de ese país. Para saber si es significativo, buscamos conexiones entre el ingreso y la conjunción Júpiter-Saturno de diciembre del 2020. Y vemos que hay importantes conexiones. Por ejemplo, la luna del ingreso está en el mismo, prácticamente en el mismo grado que Venus de la conjunción Júpiter-Saturno. Venus rige la casa 7 de aliados, tratados con otros países, ¿sí? Y también la economía. Entonces, la economía para Argentina es uno de los grandes problemas siempre. Entonces, aquí vemos cómo este ingreso toma justamente ese punto. Podemos esperar que la economía y los contactos con otros países y los tratados con otros países tomen el foco o el primer plano durante este año 2025. También vemos que Saturno, el nodo norte y Neptuno del ingreso están justamente en el grado de la luna de la conjunción Júpiter-Saturno. Al comparar ambas cartas, vemos que tanto el medio cielo como la luna del ingreso caen sobre la casa 9. Ahora vamos a ver a qué refiere esto, y cómo el ascendente y este stellium en Piscis caen sobre la casa 12, el ascendente prácticamente en el grado del Neptuno del ingreso, y luego, como ya habíamos dicho, Saturno, nodo y Neptuno prácticamente en el grado de la luna. ¿Sí? Así que estos son temas muy importantes y este ingreso es sumamente significativo. Vemos que durante el ingreso el énfasis está en la casa 1. El sitio Skyscript nos dice que la casa 1 en mundana representa gente común, el estado general de la nación, el país, sus habitantes en su conjunto, su estado general de prosperidad y salud o viceversa. Y le vamos a dar muchísima importancia no solamente al hecho de que todos estos planetas estén en la casa 1, sino que al regente de la casa 1, que es este Júpiter, emplazado en la cúspide de la casa 4. También vemos que hay énfasis en la casa 4 justamente porque tanto el regente del ascendente como el regente de la casa 10, que es el gobernante, el gobierno, se encuentran en la casa 4. Y en Skyscript nos dicen que la casa 4 representa la tierra, sus propietarios, sus trabajadores, sus cultivos y productos, la industria agrícola y minera, suministros que abastecen a la nación desde el subsuelo como las tuberías de la industria del agua o el gas, y también quienes se oponen al gobierno. Muy bien, entonces nosotros aquí lo que vemos es Júpiter, regente del ascendente, regente de la casa 10, angular en la casa 4, muestra dependencia de recursos provenientes de la agricultura. Argentina es un país agrícola por excelencia, prácticamente el 70% de los ingresos provienen de la agricultura, así que eso es así, pero además en este año, ya a partir del 2024, se dio un fuerte impulso a otras significaciones de la casa 4 como la minería y el gas. Además, la Luna está en una aplicación mutua con Mercurio. Mercurio está retrógrado y Mercurio es el regente de la casa 4. Podríamos pensar
en exportación de minerales y de gas. ¿Por qué? Porque la Luna está en la casa 9 y Mercurio rige la casa 4. Justamente, si nosotros miramos la noticia, vemos que Neuquén, una provincia argentina en la que hay bueno, un reservorio de crudo, uno de los más importantes del mundo, triplicó durante el 2024 su producción de crudo y además se piensa o se estima o se desea que este año se alcancen bueno, se alcancen máximos récord en su producción. Esto puede ser un enorme impulso para la economía. También tenemos justamente el tema del cobre muy fuerte sobre todo en la provincia de San Juan, en el norte de la Argentina. Es interesante ver que Mercurio, el regente de la casa 4, que representaría los minerales, está muy cerquita de Venus, ¿sí? A prácticamente nada, un poquito más de 3 grados de Venus, y Venus justamente es el significador natural del cobre, ¿sí? Pero, por otro lado, em, tanto Venus como Mercurio están combustos y el Sol los quema. Entonces podríamos pensar que la minería o todos los productos en realidad que vienen de la Tierra, van a estar quemados, afligidos por el Sol. Y el Sol en la carta del ingreso rige a la casa 6. La casa 6 representa, esto nos lo dice Deborah Holding en Skyscript, fábricas, sindicatos, servicios de seguridad social, seguros de desempleo, prestaciones por discapacidad, la salud pública se muestra en la primera casa, pero la casa 6 puede indicar epidemias o enfermedades generalizadas. Hasta hoy, lo que esto se ve, antes, esto lo estoy grabando unos días antes del ingreso, hoy es 19 de marzo, hasta hoy lo que se ve es una fuerte presencia de sindicatos, o sea que puedo asumir que ese sol está representando a los sindicatos, aunque por supuesto a lo largo del año puede representar otros temas relacionados con la casa 6. Al tener un ascendente en un signo mutable, también voy a mirar, le voy a dar mucha importancia al ingreso en Libra a fines de septiembre. Bueno, vamos a ver si hay conexiones entre la carta de Argentina y el ingreso en Aries. Justamente las hay y estas conexiones enfatizan nuevamente la casa 6, porque el ascendente del ingreso cae sobre la casa 6, el Saturno del ingreso cae sobre Plutón, que está en la Argentina en la casa 6, dando cuenta del enorme poder que tienen los sindicatos en la Argentina. Los sindicatos de Argentina son de los más poderosos del mundo. El nodo, Neptuno, el Sol, Venus, Mercurio, todos estos planetas del ingreso caen sobre la casa 6, justamente reforzando que la cuestión de los sindicatos va a ser muy importante este año para la Argentina. Pero además, el Marte del ingreso cae muy cerquita del Sol y sobre el medio cielo. Al estar angular, son de esperar, es de esperar violencia, es de esperar confrontaciones. Justamente unos días antes de que yo grabe este video, en Argentina, el miércoles 13 de marzo, muy cerquita del eclipse, tuvimos enfrentamientos en medio de protestas por las políticas de autoridad del presidente Milei. Esto sucedió en Buenos Aires. Eh, Fue una protesta en la que asistieron jubilados, pero también aficionados al fútbol, justamente de la mano eh, de los sindicatos. Y esta protesta se tornó violenta, tanto por acción de las fuerzas de seguridad como por acción de los protestantes. Incluso, una noticia muy triste, un periodista sufrió daño cerebral y está en estado crítico hasta hoy. Bueno, justamente si nosotros miramos el eclipse que estuvo activo durante esta protesta, el eclipse fue al día siguiente, nosotros justamente lo que podemos ver es que Marte está en la casa 6 de sindicatos. Acá podemos ver protestas impulsadas por sindicatos que son muy violentas, que finalmente fue lo que sucedió. También vemos que Mercurio, que es el significador natural del periodismo,
está en la casa 3, que tiene que ver justamente con los medios de comunicación, y está en un momento muy especial, porque está estacionario, un planeta estacionario preparándose para cambiar de dirección, está como en el ojo de la tormenta, está en un momento muy crítico, ¿sí? Entonces, bueno, esto justamente coincide con la noticia tristísima de que hay un periodista que recibió, creo que a raíz de una bala de goma, no recuerdo muy bien qué fue lo que sucedió, pero sí por parte de las fuerzas de seguridad que está en estado crítico. Eso, bueno, estas noticias siempre son muy tristes. Bueno, eh, ok. Si nosotros comparamos la carta de Argentina con el eclipse, vemos nuevamente que todo este stellium ocurre en la casa 6, y vemos nuevamente a Marte sobre el medio cielo, ¿sí? Así que eso es algo que se repite. Nuevamente tenemos, bueno, la enorme presencia de sindicatos y una agresividad, conflictos, muertes, agresiones que además al estar en la casa 10 son muy visibles, ¿no? Porque todo esto fue, bueno, televisado. Bien, bueno, justamente hablando de sindicatos, la CGT, una agrupación sindical, creo que la más poderosa de la Argentina, el 14 de marzo anunció que antes del 10 de abril iba a hacer un paro general, lo cual, bueno, siempre es todo un tema porque eso implica, bueno, es una protesta, el país suele frenarse y, bueno, es una medida de, ¿cómo podemos decir?, de querer forzar las políticas del gobierno bastante poderosa que la CGT ha utilizado ya varias veces en el pasado. Pero bueno, coincide con esto que venimos diciendo, donde la presencia sindical va a pasar a primer plano durante todo el 2025. Y por último, como para terminar esta presentación, ¿existen conexiones entre el ingreso en Aries y la carta de Milei? Sí, las hay. Justamente hay fuertes conexiones entre la casa 9 de Javier Milei y la carta del ingreso. Tenemos que todo este stellium del ingreso cae en la casa 9 y SkyScript, Deborah Holding en SkyScript nos dice, la casa 9 representa asuntos exteriores y Ministerio de Asuntos Exteriores, Derecho Internacional, conferencias mundiales, las Naciones Unidas, transporte marítimo, tráfico marítimo, viajes de larga distancia, aerolíneas y la sociedad de derecho. Obviamente todas las cuestiones que tengan que ver con exportaciones. Justamente muy interesante, leí un informe de una asociación de inversiones extranjeras en América Latina, y en ese informe justamente una de las cuestiones que se trata es cómo el impacto de los aranceles de Estados Unidos van a tener un efecto sobre las exportaciones argentinas. Me pareció impresionante justamente con todo este stellium sobre la Casa 9. La verdad que todo este informe habla sobre asuntos de la Casa 9, así que, bueno, nada, siempre me impresiona cómo la astrología es tan exacta en su manifestación. El informe dice, hay aprensión generada entre muchos exportadores argentinos por las políticas arancelarias implementadas por la administración Trump, incluido su plan de aplicar aranceles recíprocos, pero también comentan que a fines del 2024 hubieron exportaciones, hubieron tratados de exportación entre Argentina y Estados Unidos, sobre todo para el ajo. Bien, esas cosas, ¿no? Pero bueno, los aumentos de aranceles por parte de la administración de Donald Trump generan una enorme preocupación entre los exportadores argentinos. También el informe comenta que Argentina tiene un gran potencial de crecimiento en el mercado estadounidense, y justamente en diciembre del 2024 aprobó la importación de uva y ajos argentinos, que eso representa un enorme eh,
aporte para el sector agroindustrial. Otra de las cuestiones que comenta el informe habla acerca de los desafíos estructurales para atraer inversiones, sobre todo por obstáculos de incertidumbre jurídica. Así que eso me pareció también que se ajustaba impresionantemente a tener a este stellium del ingreso justamente en la Casa 9 de Javier Milei. Bueno, por supuesto que esto es un primer paso, pero me pareció interesante poder observar la carta de mi país, teniendo en cuenta la astrología y cómo se manifiesta la astrología. Aquellos que saben inglés, los invito a esta maravillosa conferencia organizada por Skyscript, donde 20 importantísimos astrólogos, entre ellos Nicolás Campion, la experta en astrología financiera Christine Skinner, bueno, tenemos a Lynn Bell, tenemos a Wade Caves, a Luis Ribeiro de Portugal, a Deborah Holding, bueno, 20 astrólogos de todo el mundo van a estar hablando en inglés, pero bueno, quizás a algunos de ustedes les interese, sobre astrología mundana y el año 2025. Muchísimas gracias, espero sus comentarios y que este video les haya resultado interesante.